Bueno, ya estamos conectados. Sí. Bienvenidos a todos. Bendecida mañana para quienes nos encontramos aquí, para quienes nos acompañan, para quienes nos ven por el Face, que este sea un tiempo de gloria, de esa gloria que proviene del trono y que hace de nuestras vidas templos para el Espíritu de Dios, y que hace de nuestras vidas que le honren a Él. Amén. Así que bienvenidos en esta mañana. Quiero que vayamos al Salmo 102. 102, sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vamos en ese salmo? Sí. Ah, bueno, pastor, qué bien. Vamos a orar y pedirle al Padre que Él sea que nos guíe, nos instruya en esta mañana a través de su palabra. Sabemos que lámpara a nuestros pies es su palabra y lumbrera nuestro camino. Y todos necesitamos de la palabra que alumbre nuestros caminos, que nos muestre, que nos guíe, que no nos deje ir por sendas que no convienen. Solo la palabra nos da esa luz. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, al meditar en tu palabra, Dios, rogamos la presencia y la conducción de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ya tienen todos ahí su Biblia. A mí me gusta que tengamos la Biblia, que estemos conectados. A eso hemos venido. Dice, oración de un ¿qué? ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿O se está sintiendo así? ¿O conoce a alguien? Entonces, esa palabra es para nosotros y para este tiempo. Dice que fue la oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Dice, a Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina, ¿qué? A mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Wow. O sea, no se olviden de esto. Lo tenemos ahí listo. A veces decimos, Señor, ayúdame, quiero conocer, ¿qué debo hacer? Dame la respuesta. O alguien que diga, yo no sé cómo orar. Diga, vaya al Salmo 102, versículo 1 y 2. Y nosotros acordémonos que ahí está la manera como debemos dirigirnos a Él cuando estamos en ese tiempo de aflicción. Dice, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. ¿Se imaginan la condición de este hombre que ni comer quiere? Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Mejor dicho, estaba esquelético. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan. ¿Usted alguna vez ha comido ceniza? ¿No? Bueno, yo no es que la haya comido, pero la probé porque como cocinábamos en estufa de carbón y uno de niño es curioso y por un lado sale la ceniza, entonces yo de niña fui, cogí, metí el dedito, eso es como blanco grisáceo, y lo cogí, me lo metí a la boca. ¡Wow! Inmediatamente esa ceniza absorbe la humedad que haya en nuestra boca y se pega, o sea, se vuelve algo que uno no puede ni mover la lengua. ¿Se imaginan este hombre cómo estaba? Pues de pronto, ojalá no, ni lo hayan atravesado, ni lo atraviesen nunca, ¿cierto? Estar en esta condición. Pero es bello, porque cuando leemos esto encontramos que a pesar de esa condición, hay esperanza. Y sigue diciendo, por lo cual yo como cenizas a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. ¿Cuánto lloraba ese hombre?
a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Como viene un ventarrón y encuentra ahí una lata de esas de cerveza espichada y eso seguro la levanta y la eleva y la tira lejos, ¿verdad? Dice, mis días son como una sombra que se va y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Yo leía esto y meditaba en esto y ahora mismo, y de repente puedo pensar, ¿cierto?, siendo solidaria con la condición de millones de venezolanos. Así para sentarnos más a una realidad. Es que esto no es un relato, una historia, un cuento. No, esto es una realidad. Que si bien él está contando su realidad, pues es la realidad de muchos en este tiempo. Ha sido mi realidad de pronto. O sea que es algo de lo cual el Señor quiere llamarnos la atención. Y si hoy lo está diciendo Él, es por algo. La palabra de Dios nunca, nunca es en vano. Todo tiene un propósito. Y si estamos escuchando esto, es porque o Él nos está dando respuesta o nos está preparando para tener la respuesta el día de la aflicción. Porque esto no es porque sea una palabra de condenación, no. Es porque la misma palabra nos enseña, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero ¿qué dice enseguida? Pero no temáis, yo he vencido al mundo. La vida del cristiano no es sobre un tapete de rosas. No, muchos se perdieron y volvieron atrás porque eso fue lo que les ofrecieron a través del evangelio. No, la vida del cristiano es como decía esta mañana el devocional. Es una vida para ser forjada, formada, ceñida, pasada por fuego y formada, limpiada con cincel, que es la palabra espada de dos filos, que corta, que penetra hasta lo más profundo. Así que no podemos pensar, creer ni decirle a los demás que la vida del cristiano es una vida de rosas, ¿sí? No, baje la manito al tallo de esa rosa a ver qué encuentra. Ah, bueno. Sí. Entonces, dice aquí, seguimos con la lectura, dice, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. O sea, si eso hacen los siervos, entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto, aleluya. Dice, habrá considerado la oración de los desvalidos. ¿Qué es lo que Dios va a considerar? Nuestra oración. Nuestra oración. Si la iglesia estuviéramos entendiendo, amando, y a mí no me gusta mucho esa palabra, cuando la utilizan para honrar o exaltar más la figura humana, empoderándonos, ¿cierto? Eso logramos con la oración. Pero no nos empoderamos sobre el mundo, sobre mi prójimo, no, sobre las potestades, sobre todo aquello que quiere venir a robar, matar y destruir nuestra vida, aquello por lo cual el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Dice 18, se escribirá esto para la generación venidera. O sea, el evangelio y la palabra no solamente para nosotros. No, es para todas nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros niños, nuestros bebés, los que están en el vientre, pueden estar recibiendo esto que genera conocer la palabra, creerla, escucharla, declararla, porque es lo único que trae esperanza. Lo vamos a ver más adelante. Dice, escribirás esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. ¿Quiénes deben de ser los que alaben a Jehová también? Los que están por nacer.
generaciones. Dice, porque miró desde lo alto, y aquí es donde encontramos la esperanza, dice, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique, mire, todo esto lo va a hacer, pero yo sé que lo ha hecho con nosotros, ya lo ha hecho con nosotros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted cree que el Señor ha hecho eso? ¿Que nos sacó de maldición a bendición, de muerte a vida? Ah, bueno, pero aquí en el 21 va a decir, nos está diciendo para qué. Léalo en voz alta. Diga, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. O sea, mi vida de salvación, mi vida de redención, mi vida de libertad, mi vida de sanidad, mi vida de todo lo que recibimos cuando el Señor toma el control de nuestras vidas, no es para que nosotros nos saciemos y nos llenemos y nos satisfagamos solo nosotros, sino para que contemos, para que publiquemos. Amén. Amén. Donde quiera que sea. Dice el 23, Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, porque generación de generaciones son tus años. O sea, ese siervo, ese hombre sabía que él iba a permanecer por todas las generaciones. Y le estaba diciendo, yo quiero ser. Yo también quiero permanecer. No, por mi vida. Cuando la gente se quiere morir, por eso, ¿sí? No por decir algo, lleva sobre sus enfermedades terminales donde está ese atormentador del dolor que dice esa persona, yo morí. Ahí está dispuesta la respuesta, la palabra de Dios. Buscar más, o sea, más la eternidad que el morirse. Yo creo que si esa persona busca esa eternidad en Dios, Dios sabrá si le quita esa aflicción, ya sea para que continúe viviendo o para que se vaya a descansar y a reposar con Él, pero porque buscan la eternidad con Él, como Él, ¿sí? No la eternidad para vivir en este mundo y haciendo y deshaciendo y no, sino con Él. Y dice el versículo 25, desde el principio, y esta es una de las razones por las cuales nosotros podemos tener esa confianza y esa dependencia de Dios. Dice, desde el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Entonces encontramos aquí un Dios ¿qué? Creador de todas las cosas. Si en nuestra vida no está concebido ese Dios creador de todo, de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay, muy fácilmente, muy difícilmente vamos a poder confiar en Él. Él dice que Él creó todo de la nada. Él dice que da fuerzas al que ya no las tiene. O sea, todos nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio de estar en la condición más, yo no sé si este término suene bonito, paupérrima, pero tenemos esperanza en Él. Y esa esperanza es verdad, no solamente una quimera, no, es una verdad. Y dice aquí que el 26 dice, ellos perecen, mas tú permanecerás. O sea, una razón más por la cual aprender a confiar, a depender de Él, es porque es un Dios que ¿qué? Permanece. Dice, y todos ellos como unas vestiduras se envejecerán. O sea, todo lo demás, o sea, está determinado a perecer. Por eso la palabra dice que hagamos tesoros donde el orín y la polilla no lo corroen. ¿Y dónde están esos tesoros? ¿En dónde están esos tesoros en los que nosotros tenemos que
En el reino, ¿verdad? Dice 27, pero tú eres el mismo, o sea, un Dios, un Dios, un Dios inmutable, casi no, un Dios inmutable, no cambia. Ahí dice, tú eres el mismo, y dice la parte de, y tus años no se acabarán, o sea que es un Dios ¿qué? Eterno. Encontramos aquí 4 características de ese Dios que nos da las garantías para poder confiar y aprender a depender de Él. Un Dios creador, un Dios que permanece, un Dios inmutable y un Dios eterno. No son todas las características, los atributos de Él. No, sabemos si para nosotros, si no empezamos por ahí, es un Dios que nos ama, es un Dios lleno, amoroso para con nosotros. Entonces, dice el 28, los hijos de tus siervos habitarán seguros. O sea, ¿quiénes son los que podemos habitar seguros? Nosotros. Un Dios que permanece, un Dios inmutable y un Dios eterno. Son 4 características que encontramos ahí porque, o sea, en la palabra encontramos muchísimos más atributos que son lo que nos proporcionan lo que necesitamos para aprender a confiar, a depender de Él, a pesar de lo difícil que estén las circunstancias que estemos atravesando. Amén. Dice, los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. ¿No es una promesa en la cual podemos refugiarnos nosotros los padres, los abuelos y quienes estamos viviendo en este tiempo, como el mundo quiere absorber y robar, matar y destruir la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras generaciones? ¿No es esta una promesa firme para que nos abracemos a ella, nos peguemos a ella y vivamos en ella? ¿Ven? Porque como decía el estudio bíblico, que no seamos de esas vírgenes insensatas, que llevamos la palabra hacia la lámpara, pero vacía. Y conocemos de las promesas de Dios para nosotros y nuestras generaciones. Necesitamos que el Espíritu encienda esa llama, ese fuego dentro de nosotros para vivir esa y cada promesa que el Señor nos haya dado. Y ocupémonos de meditar en ellas. Porque si no, si un día la escuchamos, ay, sí, Señor, tú me hiciste esa promesa y ni se acuerda ni dónde está, ni a qué hora se lo hizo, se la dio, ni para qué. Entonces, pues, eso es como cuando tú empiezas a tejer una cobija, ¿no? Y le haces la primera hilada y la dejas allá guardada, nunca te vas a cubrir con esa cobija. Nunca vas a disfrutar del calor, de la protección. Es más, de la satisfacción de decir, tejí esa cobija. A veces así utilizamos la palabra. Y para poder llegar a ese punto en el que el Señor quiere, ¿cierto? Y puede, de tener la llenura del Espíritu Santo, necesitamos de ocuparnos de eso. La palabra, que sea esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestro camino. Sin ella, estamos muy expuestos. Sin la palabra, ¿sí? Y esa luz, nosotros estamos muy expuestos. Y lo peor de todo, eso no son malas noticias. Esto es un aviso de que para nosotros hay mayor que persecución. No mire la persecución de su esposo, de su esposa, de sus hijos, del vecino, del jefe que les dice, ay, esa cristiana. Ah, no, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades y huestes de maldad en los lugares celestes. Entonces, esos enemigos están ahí y nos están asediando, mirando cómo nos hacen resbalar. Pero si como en el estudio bíblico aprendíamos, nos ocupamos de buscar esa llenura del Espíritu Santo, nosotros estamos capacitados por Él para vivir en ese poder, para decirle no al pecado, no a la tentación,
no a todo aquello que no honre a nuestro Dios. Pero no solamente no lo honra, sino que nos destruye a nosotros. Amén. Y nos disuelve. Iglesia, mi invitación en esta mañana es que en verdad nosotros aprendamos. Ustedes leyeran mis notas, nada que ver con lo que el Señor dijo. Que nosotros podamos darle gracias al Señor, porque en su misericordia, en su gracia se ha revelado a nosotros y nos ha permitido conocer ese Dios único, ese Dios todopoderoso, ese Dios que nos ama, ese Dios eterno, ese Dios permanente, inmutable, que creó todo, inclusive nuestra vida. Y por eso podemos contar con la ayuda, con el cuidado, con la protección, con la provisión de Él, en todas nuestras circunstancias, por difícil que sea el problema, por grande, entre más grande sea el problema, más grande podremos ver a nuestro Dios. Amén. Amén. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que ella haga, Señor Dios, explosión en nuestro ser, Padre. Que nos ayude, Señor, a establecer esa luz que alumbre nuestro camino, donde quiera que vayamos, en la circunstancia que vivamos, siempre, Señor, tengamos presente que no estamos solos y que tú, ese Dios creador, todopoderoso, inmutable, presente, soberano, eterno, está con nosotros. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Amén y amén. Que tengan un día bonito, bendecido, guardados, protegidos por ese Dios. A todos ya los saludé, ¿verdad? Menos a los que nos siguen por Facebook Live. Que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde. Y yo quiero en esta mañana compartirles el mensaje que el Señor tiene para la iglesia en estos tiempos. Hace 8 días el Señor nos hablaba de el versículo más leído de la Biblia. ¿Saben cuál es el versículo más leído de la Biblia? Génesis 1:1. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Pero resulta que cuando uno analiza la palabra, hay quienes se ocupan en hacer pequeñas investigaciones. Por ejemplo, que la Biblia tiene 66 libros, sí lo sabían, ¿cierto? ¿Sabía que la Biblia tiene 1118 capítulos? Pero además tiene 31.177 versículos. ¿Sí? Y esto es lo que separa a Génesis 1:1 de Apocalipsis 22:21. Por eso es el pasaje menos leído, porque hay una gran distancia entre el uno y el otro. Mucha gente empieza a leer la Biblia, pero no todos la terminan. Las personas cristianas deben de leer la Biblia por lo menos una vez al año, de pasta a pasta, porque esa es la fuente inagotable de la vida del creyente. Menos ya es pasar hambre espiritual y es detener el crecimiento que el Señor quiere que tengamos en Él. Ahora, pasándolo a lo secular, si usted, una carrera actualmente dura aproximadamente 8 a 10 semestres, ¿correcto? Eso le implica a usted tener un estudio de determinada cantidad de materias por semestre, ¿sí? Que no llegan a ser 1000. Imagínese usted que nosotros tenemos que velar por 31.777 versículos. Eso implica que cada versículo es una enseñanza de Dios para nosotros.
En ocasiones tomamos un solo versículo y ese versículo habla tanto que no terminamos después de estudiar 2, 3 horas. Entonces, el llamado es a que tengamos presente que nuestra carrera y hablando de estudio, de formación como creyentes, demanda más disciplina de la que hasta el día de hoy hemos desarrollado. Por eso, como hace 8 días lo estuvimos viendo, el primer versículo ya lo leímos, los últimos 10 versículos de la Biblia, ¿de qué nos hablaban hace 8 días? ¿Recuerdan? Que Jesús nos anuncia su pronto regreso y dice que Él trae galardones para compensar a cada uno según sus obras. Eso es lo que determina el Señor en ese finalizar y es una especie de conclusión. ¿Sí? Entonces el Señor nos inquieta a recordar, a conocer y a desear la segunda venida, la cual trae consigo ¿qué? Galardones. ¿Para compensar a quién? A todos según sean nuestras obras. Ahora, luego de esto nos ratifica a través del devocional diario. Si ha estado escuchando el devocional diario, que nos sigue hablando en primera y segunda de Tesalonicenses, que el Señor viene pronto. Y aparte de esto, resulta que el libro de la carta de Tesalonicenses 1 fue escrita primero que los evangelios. No por orden cronológico, pero sí por orden de escritura. O sea, salió primero la carta de Pablo a los tesalonicenses que los 4 evangelios. Y no en vano el Señor permite que esto se dé. ¿Por qué? Porque en esencia lo que la iglesia debe de mirar no es la historia, sino el futuro. Hay gente que no vive la vida presente por estar pensando en el pasado o por estar especulando en el futuro. La iglesia a veces se enreda en discusiones y en temas que no aportan para su vida presente y futura, como es la santidad, como es la relación con Dios, como es la obediencia a Dios. ¿Sí? Y no hay cosa más importante que podamos estar viendo que el tiempo presente y el futuro inmediato. Y entonces, hoy quiero que nos proyectemos a un pasaje que está en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Yo no. Hoy están muy rápidos ustedes. Dice así, segunda de Tesalonicenses, segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Y quiero que le pongan mucha atención a esto. Dice, ahora tengamos en cuenta esto, y es que cuando el Señor empieza a hablarnos de los tiempos futuros, hay un pasaje que nos habla claramente de muchas señales. ¿Recuerdan cuál es? Mateo 24. ¿Sí? Pero algo que nos enfoca mucho es este pasaje que dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué es lo que estamos procurando? Y el Señor nos ha inquietado a investigar sobre la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Ahora, dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él
¿Nuestra qué? Reunión con Él, o sea, sea consciente que el Señor viene y viene a reunirse con usted como parte de su iglesia. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál es tu modo de pensar hace unos años hacia acá? ¿No es Dios en primer lugar en tu vida? ¿No es el conocimiento que Dios te ha dado durante los años últimos para establecer una vida diferente? Pues el Señor nos dice que, ojo, que no nos vayamos a dejar mover de nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque miren, mis amados, que hoy en el día vamos a estar viendo un problema. Escúchenme, por favor. Viene un problema. Y es que hay muchos factores distractores de la palabra. Hay cosas, hay personas aún muy allegadas a usted que siempre van a quererla sacar de lo que usted ha aprendido del Señor. Que le van a querer decir, no crea en eso. Mire que estamos en pleno siglo XXI y la ciencia ha adelantado y nos está demostrando que todo eso es carreta. Y mucha gente se está volviendo atrás. Estamos en los tiempos de la apostasía, donde la iglesia le está dando la espalda a Dios por conceptos y filosofías humanas. Porque aún no se está llevando a la iglesia a afincar, a afianzar su fe en Cristo. Porque nos están distrayendo, llevándonos con doctrinas y palabras lisonjeras, dice el Señor. ¿Qué son palabras lisonjeras? Lo que uno quiere escuchar. Que le hablen de plata. ¿Cuál es el Dios de hoy en día? El billete. Yo quiero es plata. Parece en el llanero solitario. ¿Cómo se llamaba el caballo del llanero solitario? Plata. ¡Plata! En eso era que estaba montado él. Ya todo era, arre plata. Dele plata, deme plata. Yo quiero plata, plata, plata. Ese es el Dios de hoy. Todo lo solucionan con el billete. Por eso desgastan sus vidas, su salud por plata. ¿Por qué? Porque se hacen autónomos. Porque piensan que en sí mismos pueden obtenerlo todo en sus propias fuerzas. Sin darse cuenta que el diablo les está cobrando y les está arrebatando el tesoro más importante que un ser humano puede tener. Y es la comunión y la amistad con Dios. Eso es lo más terrible. Por eso el Señor Pablo le dice a la iglesia y a los tesalonicenses, ¿sí?, que es un pueblo gentil como nosotros, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. ¿Qué está queriendo cambiar su forma de pensar? Eso que usted ha estado estableciendo en sus últimos años. ¿Qué es? ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Pero para qué lee la Biblia? ¿Qué es lo que le quita el tiempo de su lectura y la comunión con Dios? ¿Quién es el que le dice, no, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? ¿A qué? Quédese descansando, pobrecito usted. Toda la semana madrugando y hoy el domingo también. No, 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 no. Eso es inhumano. Esas son las palabras lisonjeras que le quieren quitar a usted el ser esforzado y valiente para lo importante. Pero más aún, le dice Pablo, dice, ni os conturbéis. ¿Qué es conturbarse? Asustarse, atortolarse, preocuparse, afanarse. ¿Sí? Luego dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Pablo les decía esto a los tesalonicenses? Hace 8 días les decía, porque es que ellos estaban anhelando
la venida del Señor Jesucristo. Y ellos decían, Pablo, es que ya muchos de los nuestros han muerto, han fallecido, y qué tal que los olvidemos y entonces el Señor venga y ya no se acuerde de ellos porque se murieron. Y entonces Pablo les dice, no se dejen turbar por lo que digan o enseñen acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso dice el versículo 3. ¿Sí? Nadie os enseñe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo? Mire, hermanos tesalónicos, tranquilos. Ahorita todavía el Señor no va a venir, porque antes de que Él venga, vendrán tiempos de apostasía. ¿Sí? Hoy podemos comprobar que todo lo que Pablo anuncia a través de la palabra de los postreros días, de los últimos días, ya se ha cumplido. Y ahorita Pablo le está diciendo a los tesalonicenses algo bien interesante. Le dice, mire, no se dejen engañar de ninguna manera, porque no vendrá el Señor, no vendrá por segunda vez sin que antes venga la apostasía. ¿Qué estamos viendo hoy en día? La apostasía. O sea que ya estamos viendo esto. Pero dice además, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿A qué se está refiriendo esto? Al anticristo. ¿Sí? A eso es que se está refiriendo. Ahora, ¿qué es el anticristo? Todo lo que se levanta contra Cristo. O sea, que no se le haga raro que el mismo Satanás esté utilizando como un anticristo, así como quiso utilizar a Pedro, el apóstol, contra Jesús, cuando le dijo a Jesús les decía, es necesario que yo muera. Y Pedro les dijo, no, Señor, cosa tal no vaya a suceder contigo. ¿Qué le contestó Jesús? Apártate de mí, Satanás. Estaba diciendo, o sea, Satanás estaba obrando a través de Pedro diciendo cosas que no eran. O sea, a veces el anticristo lo tenemos al lado, porque está dando consejos incorrectos, porque se está oponiendo ¿a quién? A Cristo. Cuando el Señor dice, ten comunión conmigo, y alguien te dice, no se ponga a orar, mire, no pierda el tiempo, esa lambedera de ladrillo, eso no tiene sentido. Eso era para los ignorantes, para los ignoramos. No, ese es un anticristo. ¿Vive? ¿Sí? Entonces, ahora, dice además, el cual, ¿quién es el cual? El anticristo, el hombre de perdición, el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, todo lo que se oponga a su relación con Dios, sea para culto, sea para aprendizaje, sea para honra, entonces se está oponiendo es el mismo enemigo, el mismo Satanás hablándole a su oreja. ¿Sí? Que le está diciendo, oiga, deje de ser tan ignorante. ¿Acaso esa no es la actitud de los jóvenes hoy en día que se la quieren saber toda? Ay, mamá, usted sí está más anticuada. Usted sigue creyendo en esas cosas. Y quieren ridiculizar nuestra fe. Los de la misma casa. Esos son los anticristos. ¿Por qué? Porque se levantan contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ustedes saben qué es lo que detiene a que el anticristo esté y que Satanás esté obrando a libertad. El Espíritu Santo. ¿De qué nos estaba hablando esta mañana en el discipulado del Señor? De la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace que Satanás no pueda tocar su vida? El Espíritu Santo en usted. Cuando usted descuida su relación con Dios, lo que está haciendo es dándole posibilidades a que el diablo coja, venga y haga tres cosas, le dé tres vueltas y acabe con usted. Y que todo lo que usted ha esforzado, ganándoselo a pulso con la ayuda de Dios, desaparezca en un instante. En un instante. Con una sola decisión que usted tome errada, con eso es suficiente para que el diablo coja y haga panochas con usted. Ahora, ¿qué dice? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién es? El Espíritu Santo. O sea, por eso la palabra dice, buscarle en tanto que está cerca mientras puede ser hallado, porque vendrá el día en que el Espíritu Santo será levantado. Y la iglesia que cree ser iglesia quedará despojada de toda protección. La iglesia esa que es apóstata, esa que dice ser y no es. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Apocalipsis capítulo 2 y 3 sobre las 7 iglesias? Apocalipsis 2 y 3. Léaselo. Ahí está referenciado el tipo de iglesias que hoy vemos, así como estaban en el pasado, hoy también están en una misma iglesia. Aquí, nosotros sentaditos. Aquí hay personas que creen firmemente en lo que el Señor dice. Hay otros que no tanto. Hay otros que como que sí, como que no. Hay otros que dicen sí, pero no hacen lo que dicen. Y eso que, ¿sí? Ahora imagínense donde hay miles y miles y miles. Aquí eso que los conozco y los llevo ahí en la, miren, los tengo ahí pillados, así, ¡pum! Ya yo les conozco hasta las mañas. Ya sé hasta cuando me dicen mentiras. También sé de sus inconvenientes, de sus problemas. Pero ¿qué cuando no los conocen? ¿Qué? ¿A dónde? ¿Ah? ¿Quién les dice qué? Si ni siquiera se dan cuenta si van o no van a la iglesia. Yo al menos, a veces les digo, qué milagroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sé cuando vienen, cuando no vienen, cuando están en el discipulado, cuando escuchan, hasta cuando escuchan el devocional los tengo ya calibrados. ¿Cierto? Uno ya sabe cuando escuchan o no escuchan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una comunión con Dios, usted quiere más de Dios. Cuando usted se aparta de Dios, cada día va a querer menos de Dios. En eso nomás ya se sabe. ¿Usted sabe por qué a mí me gusta? Yo tengo un restaurante que me gusta ir, que es rico el almuerzo. Todo lo que usted coma ahí es rico. No le cae pesado. No es condimentado. Es muy rico. Y cada vez que puedo voy allá. E invito a los que puedan. Lo recomiendo. Se llama Mar Azul. Y es bien económico. El plato que escoja, 16,000 pesos. Le estoy haciendo propaganda. Ojalá que vieran para que me dieran un almuerzo gratis. ¿Sí? ¿Y sabe por qué vuelvo? Porque me gusta. Porque lo pruebo cada vez más. ¿Sabe por qué uno quiere estar constantemente en la iglesia? Porque ama más a su Señor. Porque encuentra en Él la respuesta. Porque sabe que Él no le miente. Porque sabemos que Él nos cuida. Que cuanto más me acerco a Él, más protegido estoy yo y mi casa.
Amén. Es eso, por eso. Entonces, cuando yo me siento protegido, busco ese lugar. ¿Por qué quiero estar siempre en mi casa? Porque es el lugar que más amo. Yo soy el hombre más casero de todos. Me gusta la casa. No me gusta callejear. Me da pereza hasta ir a pasear. Con eso les digo todo. No siempre he sido casero. ¿Sí? A veces me perdía, pero ese es el otro cuento. Pero mire lo que dice la palabra. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien en el presente de quien hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, cuando el Espíritu Santo se ha quitado, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya estamos en tiempos de la apostasía. ¿Qué falta? Que Satanás quiera sentarse en el trono del Señor, aquí en esta tierra. ¿Cuál es el trono del Señor? ¿Cuál es el templo del Señor? ¿Cuál es? Nosotros. Y este es el tiempo en el que más Satanás se ha entronado en el corazón de la humanidad. Porque de cada 10 personas, una medio conoce a Dios. ¿Sabe qué le dicen a uno? Ay, yo alguna vez estuve en la iglesia. Sí, no, yo iba, yo hacía. Uy, sí. Y me gustaba, hasta era chévere. ¿Y ahora qué hace? No, es que esas iglesias, eso todo, eso allá, eso no. Eso solo es por los diezmos y las ofrendas, eso allá, eso no. Ah, ya pues. No conocen a Dios. Estaba escuchando la entrevista a un cantante reggaetonero que, siendo de familia cristiana, se apartó y regresó. Y entonces, claro, el regresar a Cristo lo llevó a renunciar a toda su fama y a todo su cuento, y ahora está dispuesto a predicar la palabra. Y entonces un hombre le dijo, bueno, pero es que la iglesia eso es un negocio. Le dijo, mire, yo no voy a discutir con usted, porque la opinión de cada persona es respetable. Pero yo sí quiero decirle algo. Si usted piensa que es un negocio, y yo en este momento voy a ver que es un negocio, mire lo que hace ese negocio. Uno, le enseña principios, le enseña valores, le enseña a luchar y pelear por un lindo hogar, le enseña a ser honesto, a ser un buen administrador, a ser una excelente persona. ¿No pagamos más dinero por cosas banales que nos destruyen? Yo quiero ser partícipe de ese negocio, porque me cambia la vida y porque lo está haciendo nuevamente conmigo. Entonces no importa cómo lo vean, lo importante es que vean la esencia. Ahora, no he visto una iglesia donde, bueno, no sé si la habrá, donde el pastor se pare con un garrote y ¿dónde está su diezmo? ¿Lo trajo o no lo trajo? No, yo no he visto a ninguno en ese. ¿Por qué? Porque enseñamos es que cada quien dé conforme propuso en su corazón, no por contienda, no por vanagloria, sino por convicción, por querer agradar a Dios. Y si ¿qué dijo Pablo? Si yo les siembro a ustedes lo eterno, ¿por qué no voy a recoger de ustedes lo efímero? Entonces no hay argumentos, no importa los argumentos que el mundo le quiera vender. Lo único que realmente quiere Satanás es robar su alma, conquistar su alma para llevárselo al infierno, eternamente y para siempre. Ay, pastor, que es que usted empieza a hablar de eso, y eso es de locos.
Eso ya, hoy, ¿cómo se llama eso? ¿Sería denominado intolerancia? Discurso de odio, separación de todos, casi que por decreto de gobierno, todo el mundo puede entrar al cielo. Sí. Porque todos tenemos derecho a lo mismo. Pero resulta que ni Dios, ni el cielo son socialistas, ni es una democracia. El gobierno de Dios es un reinado, es una, ¿cómo le llaman? ¿Una qué? Teocracia. ¿Una teocracia? Donde Él es el rey y nosotros somos súbditos, siervos del Señor. ¿No le gusta? ¿Le gusta más la libertad porque somos libres? Que nadie nos mande, eso se llama anarquismo. Y eso es lo que el mundo está queriendo implantar en la humanidad, el anarquismo. Cero sujeción a nadie. Que los hijos no se sujeten a los padres, que los padres no se sujeten a nadie, que nadie se sujete a nadie. Y entonces aquí nos llevó el que nos trajo. Pero sigamos la lectura, ¿qué más dicen? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, ¿sí? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Estamos entendiendo? ¿De qué se queja la humanidad? ¿De la injusticia? Pero cuando les toca, porque cuando les corresponde ser justos, se hacen también injustos. Porque primero yo, segundo yo, tercero yo y si sobra para mí. Porque el egoísmo es algo que está acabando con la humanidad. Porque todo el mundo mira por lo suyo. Escuchaba a una mujer que habla sobre el problema latinoamericano. Dice, yo no entiendo qué le pasa a la humanidad, qué le pasa al pueblo hispanoamericano. Un día, los cubanos le dijeron a los venezolanos, cuidado porque se quiere montar un gobierno igual que el de aquí y los va a empobrecer y los va a llevar a la miseria. ¿Sabe qué pasó? No le creyeron. Y eran los cubanos los que le decían. Hace 3 años, 4 años, 5 años, los venezolanos nos decían a nosotros, miren que a ustedes los van a montar un gobierno y los van a volver igual que Venezuela. ¿Y qué pasó? No lo creímos y ahí tenemos un gobierno que nos está generando graves problemas. ¿Quién lo subió? La iglesia. A pesar de que es un hombre pro aborto, pro homosexualismo, pro droga, pro violencia, pro delincuencia, pro todo. ¿Ah? ¿Y pro ateo? Entonces, vaya viendo. Entonces la pregunta es, oye, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos metieron en la vacuna? ¿El espíritu de la idiotez? ¿Ah? ¿Qué nos está pasando? Y ahorita nos están vendiendo que no, que la idea de la nueva constituyente, para coger y tenga. Y habrá gente que por unos pesos lo apoyan. ¿No están viendo ahí a Maduro robándose las elecciones y no hay unos cuantos miles ahí detrás de él apoyándolo? ¿Por qué?
porque les unta la mano y cada quien viera por lo suyo, no importando que los demás sufran. Esa es la iniquidad, esa es la injusticia. Eso es lo que se está moviendo hoy en día. ¿Sí? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Ya quería saber la verdad? Que en la necedad de la gente que no quiere buscar a Dios, Dios permite que caiga un espíritu de engaño para que crean la mentira de todo el mundo. ¿Ya encontró la respuesta? ¿Por qué es que está pasando lo que está pasando? Ahora, luego dice el versículo 2, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero, escuche esto, diga, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante ¿qué? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mediante el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. No es lo que le esté diciendo su pastor, es lo que está leyendo usted ahí en ese libro. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad ¿qué? Firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios de nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. De eso es que se trata. Que el Señor viene pronto, sí. Y esto traerá la bendición. No, esto se va a poner grave, se va a poner feo. Para quienes no conocen al Señor o quienes no están aceptando a Dios y quienes renuncian a su fe y hacen apostasía, ellos recibirán la justa paga de su extravío. Nosotros, los que perseveremos, seremos galardonados conforme a nuestras obras. Entonces, esto es importante. Este es un tema que vamos a estar viendo todo el mes de agosto, hasta que usted se haga consciente de que Cristo viene pronto y usted tiene que estar firme en la palabra, en lo que Dios le está enseñando. A vivir conforme a la palabra y no conforme a lo que a usted se le está antojando. No conforme, es que yo no estoy de acuerdo con eso, es que a mí me parece que no. A Dios no le interesa lo que usted piense, a Dios le interesa que usted sea obediente a su palabra. Porque Él es Dios eterno y nosotros somos efímeros y somos menos que el polvo. ¿Qué dijo Jacob? Soy como gusano delante de ti. Hoy la gente se cree más que Dios. A tal punto que dicen, yo creo en Dios a mi manera. Qué petulancia, qué arrogancia. De eso es que tenemos que hablar, analicemos, estudiemos, pensemos, ocupémonos. Dediquémosle tiempo a escudriñar la palabra para que todo lo que usted escucha aquí en este lugar, usted pueda decir, oiga, sí, estoy de acuerdo. Oiga, pastor, espérese, usted está diciendo mentiras. Párese alguno y dígame alguna cosa. Si estoy equivocado, si les estoy predicando algo que no está aquí en la Biblia, díganmelo. Yo no tengo problema con eso. Le daría las gracias porque me sacan de mi ignorancia. Yo no me las sé todas. Pero eso haría que como los de Berea, si ustedes escudriñan la palabra, ¿quiénes eran los de Berea? Era un grupo de personas que todo lo que los apóstoles, escuche bien, lo que los apóstoles les enseñaban, ellos iban y lo que el mismo Pablo les enseñaba, ellos cogían y iban. Espérense un momentico. Vamos a los escritos, a ver qué es lo que dice la palabra. Y ahí comprobaban si era verdad o era mentira lo que les estaba enseñando.
Por eso, ¿por qué creen que los fariseos apedrearon a Jesús? Porque él dijo ser el Hijo de Dios y eso era una herejía. Y eso fue lo que los sumos sacerdotes le dijeron: ¡blasfemia! Y se rasgaron los vestidos y no lo reconocieron. ¿Pero por qué? Porque eran ignorantes de la palabra. Porque decían creer, pero no escudriñaban. ¿Y sabe usted por qué Pablo dio su vida de tal manera y sufrió tanto por el Evangelio? Porque él era un estudioso de la palabra. Cuando Dios, por el Espíritu, le revela todo lo que él había aprendido de la ley, se le abrieron los ojos y dijo: Dios, no había entendido. Y eso es mucho lo que le pasa a mucha gente. Conoce mucha palabra, pero no tiene el Espíritu. Y necesitamos volver a la palabra. Amén. Amén. Ocúpese de lo importante. Deje, ¿ya sabe quiénes son los anticristos? Ese que le diga: ay, eso no haga el devocional, ese es un anticristo. Ay, no vayamos a la iglesia, vayámonos para el parque. Apártate de mí, Satanás, dígale. A ver si entiende que usted ya tomó una decisión por Cristo. Por su alma. ¿Sí? Dígale. Ay, es que tengo mucha hambre, espere y hacemos algo de comer. Detente, solitaria, hija del infierno. Ordénele que se aquiete. ¿Sí? Es que llegan acá y empiezan a dormirse que porque es que trasnocharon toda la noche. Espíritu de sueño, huye. Yo soy una mujer esforzada y valiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese calorcito apenas me despierta. Es una lucha, mis amados. Es una lucha. Y Dios mira esas luchas porque sabe a dónde está Él en tu corazón. El Señor, ¿qué le dijo a Josué? Esfuérzate, sé esforzado y valiente para poner por obra esta mi palabra. Y entonces, y solo entonces, estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Usted quiere la compañía de Dios? Esfuércese y sea valiente para mantenerse al lado de Él. Él está dispuesto a hacerlo todo por ti. De hecho, ya lo hizo. Ahora está tú dispuesto a estar con Él. Nos da 24 horas diarias. ¿Qué son 1 hora, 2 horas diarias para que le estemos honrando, aprendiendo de Él? El solo hecho de poder tener al menos 500 promesas de Dios presentes nos haría millonarios. Nos ayudaría un montón. De todos los 30 y tantos miles de versículos, muchos tienen promesas para ti. Ocúpate en leerlos y afincarlos en tu corazón. ¿Amén? Amén. ¿Nos habló el Señor? Amén. Entonces vamos, ¿de verdad les habló el Señor? Amén. Sí, bueno, entonces vamos a orar. Vamos a orar tomando la Santa Cena. Recordándole porque el Señor quiere recordarnos que hace 2000 años Él vino y pagó el precio por nuestros pecados para liberarnos de la maldición de la muerte eterna. Y que siendo Él, por eso quiero invitarlos que abran su Biblia en Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios. Dice la palabra 11:17. Vuelve Pablo a traer una enseñanza acá. Hoy vamos a leerla, dice: pero al anunciaros esto que sigue,
No os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Sí está leyendo conmigo? ¿Estamos entendiendo lo que está diciendo? Pero al anunciaros esto que sigue, ¿sí? Yo no los alabo porque no os congregáis para lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Estar a los pies del Señor. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? ¿Sí se acuerdan que estaba María y Marta? Y María se sentó inmediatamente a los pies de Jesús y empezó a escuchar la palabra. Y Marta, ¿qué estaba haciendo? Allá con el trapero, lavando los trastes, haciendo el almuerzo, molestando, diciendo, Señor, dile a María que venga y me ayude. Le dijo, deje de ser tan cantaletosa, no sea cansona. María escogió la mejor parte de estar escuchando lo importante. Déjela tranquila. Usted decidió ir a hacer oficio, pues vaya, hágalo callada. ¿O usted de las personas que hace cosas para poner objeto y razón para pelear? ¿Qué vaciado en el que le pegó el Señor a Marta? ¿Sí? A Marta. ¿Por qué? Porque quería reunirse para lo peor y no para lo mejor. Cuando Pablo les está diciendo aquí esto a los corintios, les está diciendo, mire, a ustedes les gusta reunirse para echar cháchara, para rumbear, para hablar paja, para ver el partido, para todo lo que quieran. Pero cuando hablamos de reunirnos en torno de la palabra del Señor, ¡ay, qué pereza! Entonces ahí es por eso le dice, a ustedes les gusta reunirse para lo peor, no para lo mejor, sino para lo peor. Por eso, no los alabo. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Entonces uno escucha, yo le doy gracias al Señor porque aquí no tenemos ese problema. No sé si es por lo que no somos tan, ¿sí? Pero uno escucha en las iglesias el chismorreteo, la calumnia, hablando de los hermanitos, hablando mal de los demás. Que no, y ahí sí se imagina que no. Y con el espíritu de la sospecha a toda hora, porque todo es sospechoso, les está, ay, quién sabe por qué le pasó lo que le pasó. Ay, sí se imaginan, ¿no? Que a la fulanita de tal la cogió un carro. ¿Quién sabe qué estaba haciendo por allá? ¿Sí? Y entonces a Pablo les está diciendo, yo oigo que entre ustedes se reúnen para tener problemas y conflictos. Y esto en parte lo creo. Pero escucha esto, versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Entonces, cuando usted revuelca el agua, usted sabe si está cochina o no. Cuando usted la deja sentar, usted se ve que el agua está cristalina. Pero muévelo un poquito. Así me pasa cuando recojo el agua de los canales. Cuando llueve, el agua cae turbia. Pero cuando se sienta, se ve el agua transparente y no le provoca tomársela. ¿Sí? Pero le manda ahora y se alborota todo ese mugrero. Así es la iglesia. Cuando todos están tranquilitos ahí sentaditos, se ven todos lindos. Pero muévalos un poquito y verá que empiezan a pelear y a discutir. Y, ¡ay, no! ¿Y es que usted qué? ¿Sí? Y se les sale el... Pero entre nosotros no es así. Hago la claridad. Sara es muy juiciosa, ella mira lo más de bonito, ella no se mete con nadie, ella está de cumpleaños, ella no sé qué. ¿Sí? Ahora, dice, ¿cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues, ¿qué?
¿No tenéis casas en las que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Ahora, ¿se imaginan ustedes que nosotros le dijéramos, bueno, el próximo domingo es la cena del Señor, cada quien traiga su cena? Entonces, el uno se trae no la galletica, sino se trae una galleta rellena y como tenemos fábrica de pasteles, entonces traemos la tarta, traemos la super galleta. Cada quien trae lo suyo y el uno, "Ay, pues yo le pongo aquí una cremita". ¿Sí? ¿Se imaginan ustedes? Y sí, no dejará uno que diga, no, yo llevo una bandeja paisa. Y entonces Pablo dice, no, cada quien haga eso en sus casas. Pero cuando nos reunamos, entonces la pastora va a repartir la cena. Entonces todos parejitos. Yo no sé si usted quiera coger el pedazo de galleta más grande, yo no lo sé. ¿Sí? Lo puede hacer, pero aquí no hay diferencia, aquí todos tenemos que ser igual. ¿Sí? ¿No? Todos por lo mismo. O sea, nadie empiece, ay, mira, a mí me tocó la galleta más grande. ¿No? ¿Sí? Y entonces Pablo dice lo siguiente, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces que la bebieres y la comieres en memoria de mí. ¿Sí? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, ¿qué es lo que hacemos? La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y nos vuelve a hablar de ¿qué? De su regreso. Escuche esto, mis amados. Dios está interesado en que usted sepa que Él es el pan de vida. Cuando usted coge el pan y lo toma en su boca, usted representativamente está haciendo lo mismo que le sucedió a Cristo. A Cristo lo cogieron los romanos y su cuerpo lo volvieron, lo desmenuzaron hasta la muerte. Así se entregó Él por nosotros. Y derramó hasta la última gota de su sangre para perdonar nuestros pecados. Por eso, cada vez que tomamos el pan y bebemos de la copa, estamos anunciándole al mundo y nos estamos anunciando a nosotros que Cristo ya vino y pagó el precio por nosotros. Y que estamos interesados en que el mundo lo sepa, que hay aún esperanza, porque para el que vive, aún hay esperanza. De eso es que se trata. Por eso en esta mañana queremos orar, Padre, siendo conscientes de qué es lo que representa la cena. Este pan y este vino, Señor, son el símbolo de tu cuerpo y de tu sangre que hace 2000 años tú entregaste en ese madero. Lo hiciste por mí. Lo hiciste para perdonar mis pecados, para darnos la oportunidad de una nueva vida en ti, Señor, para romper la maldición de la muerte sobre mi vida, para hacernos bendición en ti. Por eso en esta mañana, Dios, tomamos este pan y así reconocemos que como este pan se deshace en nuestra boca, así fue deshecho tu cuerpo, por amor a nosotros. Gracias te damos. Hoy lo recibimos, Señor, en tu nombre, Cristo. Puedes comer el pan.
Del mismo modo, Señor, hoy reconocemos que este vino representa tu preciosa sangre, la cual derramaste hasta la última gota. Cuando esa lanza traspasó tu corazón, tu costado, Señor, salió de ti agua y sangre, Señor. Y lo hiciste para que fuésemos libres del pecado, Señor. Y hoy tu sangre tiene aún el mismo poder, Señor, para limpiarnos y liberarnos de toda maldición y de todo pecado que nos condenaba. Hoy, Señor, tú nos haces libres. Y hoy, Señor, al tomar esta cena y al tomar este vino, aceptamos entrar en ese nuevo pacto el cual tú hiciste por todos los que con fe confesamos que tú eres el Hijo de Dios, que eres tú quien diste la vida por nosotros y que venciste el pecado, Señor. Así nos redimiste de la maldición y hoy podemos decir gracias, Dios. Puedes tomar de la copa. Así todas las veces que comamos y bebamos, lo hacemos en memoria de ti, Señor. Y como iglesia te decimos, ven pronto, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, para los que nos siguen por Facebook Live, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Y estaremos viéndonos en el cada día de la semana a través del devocional. Les recomiendo a través de esta página, ustedes pueden encontrar el devocional diariamente en las mañanas. Amén. Que Dios les bendiga.